¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos en esta bonita mañana compartiendo con ustedes, ¿verdad? Esta reflexión, o mejor dicho, esta exhortación del Papa Francisco, escrita en este libro Christus Vivit, especialmente dirigida pues a los jóvenes. Y continuamos, ¿verdad? Ya estamos en el octavo capítulo, estamos en el segundo subtema y este subtema pues se llama Tu ser para los demás. Recordemos que este capítulo el Papa Francisco pues lo dirige especialmente a la vocación que cada uno tiene en este mundo, especialmente pues las tres vocaciones que la Iglesia Católica reconoce, ¿verdad? Como es la vocación hacia el matrimonio, la vocación hacia la vida de soltero y la vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada. Bien, pues vamos a iniciar con una oración poniéndonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, una vez más te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra, porque nos permites despertar en este día. Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Santo Espíritu y que este día podamos poner todo nuestro ser en tus manos, que sea tu gracia quien dirija nuestro caminar y que nos ayude a dar un buen testimonio de auténticos cristianos. Te lo pedimos, Señor, todo esto contando con la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Virgen del Magnificat, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como ya les comentaba, ¿verdad? Este apartado se llama Tu ser para los demás. Y bien, en este capítulo el Papa Francisco trata de que nosotros como seres humanos encontremos el sentido de nuestra vida. Propiamente su reflexión se basa en eso, ¿verdad? Decir, ok, pues ya estamos aquí en este mundo, pero ahora la pregunta, ¿verdad? De existencial es, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de mi ser aquí en la tierra? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿De dónde vengo? Y precisamente son preguntas, ¿verdad?, con las que el Papa Francisco inicia, el Papa Juan Pablo II en su reflexión, en un folleto que tiene de fe y razón, pues él empieza estas palabras, el Papa a San Juan Pablo II, diciendo, ¿verdad?, que en todos los lugares del mundo, en todos los lugares de la tierra, siempre el hombre se ha preguntado por su ser. ¿Por qué existo? ¿Cuál es la finalidad de mi existencia? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Preguntas existenciales, ¿verdad? Que muchas veces no encontramos una respuesta clara, concisa, que satisfazca ese ser de verdad. Entonces, el Papa Francisco, precisamente en este tema, yo creo que un poquito dándole continuidad pues a esa inquietud del hombre, decir, pues hacia dónde voy, o sea, de dónde vengo y por qué estoy aquí en la tierra, encontrándole sentido a nuestra vida. Y precisamente, ¿verdad? Yo creo que hoy en día la juventud y muchos matrimonios en cualquier vocación de las ya mencionadas, nosotros encontramos como esa inquietud o esa intriga o esa cuestionante, ¿verdad? El cuál es el sentido de lo que yo estoy haciendo. Y la pérdida de sentido de la vida pues es algo bien frustrante y por eso en la actualidad pues vemos el aumento de mucha depresión, incluso, ¿verdad? En la vida religiosa, en la vida consagrada, vemos muchas vocaciones en crisis en todos los ámbitos, desde la vida de soltería, en la vida matrimonial y en la vida consagrada es mucho más cuestionante porque precisamente nosotros como consagrados que deberíamos, pues como hemos encontrado la plenitud porque hemos tenido un encuentro personal con Cristo, nos hemos sentido llamados por Él y a pesar de eso nuestra vocación carece de sentido. Y por eso el Papa Francisco, ¿verdad? Inicia en el 253, el número 252, el número 253. Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora. Esto es muy importante para nosotros, tomar en cuenta esto, que somos llamados por Dios
desde el, ahora sí como diría el profeta Jeremías, desde el vientre de nuestra madre. Y es bien interesante, ¿verdad? Cuando uno reflexiona en el don de la vida, cómo es increíble el milagro, o sea, es un milagro que nosotros estemos aquí, el que yo pueda ahorita compartir con ustedes, el que ustedes me puedan escuchar. E inclusive, ¿verdad? Reflexionando una vez aquí con los hermanos, hacemos esta reflexión, como los matrimonios, las esposas, los esposos, ellos que, y tú dices, ¿cómo es posible que en su pareja, tú como hombre, tú como mujer, estés compartiendo la vida precisamente con ese hombre y con esa mujer, habiendo millones, ¿verdad? Millones de seres humanos? ¿Por qué estás compartiendo la vida con ese hombre y con esa mujer? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Y es como un misterio, ¿verdad? Tú dices, o sea, en nuestra mente jamás nos pasó el estar compartiendo con él, estar compartiendo con ella. Como en la vida del religioso, ¿verdad? Jamás por la mente, como hablando aquí en nuestra diócesis de Idaho, que tenemos sacerdotes, ¿verdad? De la India, de Filipinas, de México, de Colombia, ¿verdad? Y tú dices, yo creo que ninguno de los sacerdotes imaginó el poder estar compartiendo aquí en Estados Unidos, en la parroquia en la cual está, o la gente con la cual está compartiendo. Y es un milagro, ¿verdad? Un milagro de Dios. Pero ahora dice, somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora. Por lo tanto, esa es una muestra, una manifestación de que Dios quiere que nosotros sirvamos en un preciso lugar, en un preciso momento. Porque no nos pasó por la mente compartir mi vida con esa persona, hablando desde el ámbito matrimonial, hablando desde la vocación consagrada. Nunca imaginé estar en esa parroquia, nunca imaginé estar con esas personas, pero estoy ahí. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ha llamado a compartir nuestra vida precisamente. Y es un milagro, hermanos, porque es una entre un millón, uno entre un millón, entre miles y miles de millones. Y tú dices, ¿por qué con él? ¿Por qué con ella? Es el milagro de Dios que se manifiesta, ¿verdad? Y a veces pues pasamos por esto, ¿verdad? Y la reflexión era la que hacíamos con los hermanos era, ¿por qué si Dios nos ha congregado, nos hemos juntado? Porque nosotros lo veíamos desde el ámbito de formación, como ahorita como seminaristas, decir, yo nunca pensé conocer a mi hermano Giovanni, a mi hermano Carlos, a mi hermano Luis, a mi hermano César, porque ellos son de diferentes estados de México, de diferentes lugares, unos de El Salvador, de diferentes lugares. Aquí vivíamos en los Estados Unidos, en Idaho, en Texas, en Georgia, en Phoenix, y estamos aquí reunidos. Y como la reflexión era, y estar reunidos aquí para estarnos peleando, como que, o sea, le quitamos la magia que el Señor ha puesto en este milagro, ¿verdad? Del estar juntos. Por eso el Papa Francisco dice, somos llamados a compartir la vida, a compartir, a ser partícipes de su obra creadora, no a estarnos peleando. Es bien interesante reflexionar, ¿verdad? Esto que el Papa Francisco nos está diciendo. Y dice, esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás, porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. Servir a los demás, convertirnos en ofrenda. Desde el ámbito donde nos encontremos, hermanos, desde las tres vocaciones que estoy mencionando, ¿verdad? En tu casa, tú ser un servicio para tu esposo, para tus hijos, como hombre ser un servicio para tu esposa, ser una ofrenda para ella, entregar tu vida para ella, para ellos. Y en la vocación religiosa también, ¿verdad? Ser una ofrenda para el pueblo. Este fin de semana tuvimos un retiro, una dinámica matrimonial. eh, y para mí sí era bien cuestionante, ¿verdad? Porque hay dos sacerdotes aquí, el padre Abraham y el padre Jesús, y ellos, pues, tenían otras actividades también. Uno estaba celebrando, apoyando al padre en Rupert, y el otro, pues, estaba apoyando aquí las misas que tenemos aquí alrededor. Entonces, y la gente quería un sacerdote aquí para estarse confesando los matrimonios. Y decía, no, hermano, ¿dónde está el padre? La gente se quiere confesar. Y yo, pues, no sé, no es que no estén haciendo nada, sino que tienen otros compromisos también. Y uno se da cuenta, ¿verdad? Entonces,
los padres celebrando misa llegan y se ponen a confesar después de estar celebrando misas todo el día, llegar a confesar y es una ofrenda y uno se queda impresionado y a la vez a uno le da miedo porque uno dice, para allá nos dirigimos. Pero igual, ¿verdad? Con los papás también hacen este sacrificio de estar 8, 12, 14 horas trabajando, llegar a la casa, brindarle la atención a los hijos, brindarle la atención a la esposa, que falta esto, que hay que ir por aquello, y es una ofrenda y es tan gratificante. Pero aquí es donde viene, ¿verdad? El punto que el Papa Francisco está tratando es darle sentido. O sea, tenemos mucho trabajo, mucha actividad, muchas cosas que realizamos durante la jornada, durante el día, pero ¿por qué lo hacemos? Pues la pregunta que el Papa Francisco hace aquí es no solo hacer las cosas, sino el sentido. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? O sea, ¿cuál es la finalidad de esto que yo hago? Y precisamente, ¿verdad? En todas estas actividades que nosotros realizamos, el Señor nos da una oportunidad de planificar nuestra vida. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en una ofrenda. Cuando yo hago esto para extender el reino de Dios en la tierra, para que con lo que yo hago, pues dar ejemplo. Y algo que se nos recalca, ¿verdad? En nuestra formación es, perdón, nunca buscar como la recompensa, los aplausos. Y yo creo que esto, pues, a todos se nos recalca, ¿verdad? Nunca buscar el reconocimiento como lo hacían los fariseos, sino más bien que nuestra vida sea un servicio sincero, genuino, auténtico, para los demás, siempre, ¿verdad? Con esa profundidad, con esa espiritualidad de poder influir en las almas de los feligreses, en las almas de los que nos rodean, para encontrar la salvación, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido y ayudar, ¿verdad?, a que las personas encuentren el sentido de su vida. Hay un libro bien interesante, ¿verdad?, de un autor que se llama Viktor Frankl. Él estuvo y precisamente se llama El Sentido. Él estuvo en los campos de concentración cuando, pues, la exterminación, ¿verdad?, de los judíos, con Hitler. Y él escribió este libro, ¿verdad? Dice que él veía a muchas personas y que a veces cambiaban lo poco que tenía por un vicio, por un cigarro, por una bebida, y hay otras que sacrificaban por obtener un alimento. Él cuenta su experiencia diciendo, a mí lo que le daba sentido el estar ahí, y lo tenía porque creo que era doctor. Entonces, él dice que él todas las noches veía una fotografía de su familia, de su esposa, y a veces dormía y la soñaba, y él en ese sueño pues era tan real que otro día despertaba con la ilusión, con la esperanza de poder un día encontrarse con su esposa. Bien interesante, bien interesante. Entonces, y eso es por decir, y ahora la gente que tenemos tantas cosas, pero perdimos el sentido de nuestra vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Especialmente en la juventud, ¿verdad? Para los jóvenes que tienen tantas cosas que a lo mejor como papás o como nuestros abuelitos no tuvieron tanta revolución tecnológica, pero sin sentido. Y tú dices, ¿cuál es el problema, verdad? Hace algunos días platicando con unos jóvenes, adolescentes, yo les preguntaba cuál es la finalidad del celular, del teléfono. Y ellos decían, oh, pues la comunicación. Y es cierto, pues es la comunicación, llamar, mandar mensajes, pero es el aparato que más incomunicado nos tiene. Muchas de las veces es como paradójico. Y por eso, ¿verdad? La invitación en esta mañana es, pues nosotros encontrarle el sentido a lo que nosotros realizamos y poder transmitir también, especialmente como adultos, que como personas mayores, sentir en nuestro corazón ese fuego del Espíritu Santo o esa inquietud, ¿verdad? Ese rejuvenecernos espiritualmente para transmitir a los jóvenes que la vida pues está llena de signos de Dios, está llena de la presencia de Dios y que nosotros a través de lo que nosotros realizamos, especialmente cuando nosotros
nos convertimos en ofrenda para los demás, podemos encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Por último, dice el Papa Francisco, tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti para gloria de Dios y para el bien de los demás. Tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti para gloria de Dios y bien de los demás. Y pues ojalá que así sea, hermanos, que en nuestro servicio podamos dar lo mejor de nosotros para gloria de Dios y para el bien de los demás. Pues bien, hermanos, que Dios les siga bendiciendo y muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan en esta radio católica. Bendiciones y nos vemos en el siguiente segmento. ¡Impulso Joven!